Cualquier cosa que hagamos es pura en el principio, en el medio y en el final. Ninguna cosa puede salirse nunca de su pureza esencial. Al sabio le trae sin cuidado si el ser está de una forma o de otra. Él siempre es el ser. Esto va a ser extremadamente simple. Tan simple que la mente suele pasarlo por alto. Y sin embargo es algo que todos no solo podemos constatar, sino que experimentamos a diario. El problema es que la mente racional y esa sensación constante de ser alguien separado se encargan de cubrirlo todo con ruido. La intención de este vídeo es solo una: recordar. Recordar algo muy obvio que siempre ha estado ahí, nada nuevo, nada que aprender, solo volver a constatarlo directamente. Por eso esta intro es sencilla y no voy a alargarla más de lo necesario. En primer lugar, voy a leerte un extracto de La visión del Dzogchen, de Keith Douman, donde se señala de forma muy clara la naturaleza de la mente tal como es, pura, completa, aquí y ahora. Y a continuación una selección de enseñanzas de Ramana Maharshi que apuntan exactamente a lo mismo, aunque desde otro lenguaje y otra tradición. Dejemos la filosofía y la reflexión para otro momento. Hoy no se trata de entender nada, sino de constatar una visión tan simple y tan radical que todos los grandes realizados señalaron, cada uno a su manera. Esta vez me gustaría que compartieras en los comentarios tu sensación más honesta, tu intuición inmediata después de escuchar el vídeo. No lo que crees comprender, sino lo que intuitiva y automáticamente se activa dentro de ti al escucharlo. ¿Es posible que más allá de palabras y estilos, todos toquemos el mismo punto? Comenzamos. Extracto de La visión del Dzogchen, de Keith Douman. Estoy aquí para recordarles lo que ya saben, y no me refiero a lo que les han dicho los lamas tibetanos, ni a lo que han aprendido en los libros. Me refiero a lo que sabemos intuitivamente, experiencialmente, lo que hemos intuido como la naturaleza de la mente. Ese es el enfoque que distingue el Dzogchen del budismo Vajrayana. El budismo Vajrayana supone una forma de vida tradicional, una filosofía, una meditación, una práctica, algo que hay que aprender y que depende de otro ser humano. El Dzogchen, en cambio, es estar aquí y ahora, y se trata de lo esencial que siempre subyace. No se trata de lo que queremos ser, sino de lo que ya somos, de lo que hemos sido desde el tiempo sin principio, desde el tiempo inmutable. Eso es aquello en lo que insiste el Dzogchen, es lo que afirma de principio a fin. En el Dzogchen no hay mucho más que la identidad con la conciencia de la naturaleza esencial de la mente, o dicho de otro modo, no hay mucho más que el conocimiento o el reconocimiento de lo que realmente somos. Dado que el aquí y ahora es siempre un brote, una eflorescencia, en ese sentido, siempre es también un evento, una celebración. Estamos aquí para celebrar la naturaleza de la mente, para celebrar el quid de lo que ya sabemos. Y no hay nada que podamos añadirle a eso. No hay ningún dogma, no hay ninguna doctrina, no hay ningún texto. Simplemente está el reconocimiento de lo que somos, de la naturaleza esencial de nuestro ser, nuestra naturaleza búdica. Y eso no es algo que tengamos que cultivar o desarrollar. Es algo que ya tenemos en su medida plena. Todo lo que hacemos es la expresión de la naturaleza búdica en el cuerpo, la palabra o la mente. Y no podemos hacer nada sin expresar esa naturaleza búdica. Cualquier cosa que hagamos es pura en el principio, en el medio y en el final. Ninguna cosa puede salirse nunca de su pureza esencial. El cielo puede nublarse ocasionalmente, pero el sol brilla siempre tras las nubes. Y si no podemos verlo directamente, al menos podemos ver su resplandor reflejado. Y ese reflejo, captado por la intuición, revela la luz que es la naturaleza esencial en la visión del Dzogchen.
Incluso en la nubosidad del samsara, con la intuición innata, podemos ver la naturaleza de la mente. No es nada nuevo, después de todo. Esa intuición es un señalamiento de la naturaleza de la mente que siempre ha estado ahí. No hay nada que aprender, nada que debamos procesar con la mente racional. Lo que sea que se infiera intelectualmente será siempre una irrelevancia. El Dzogchen, la cognición directa de la naturaleza de la mente, es algo que se siente, que solamente se siente en el núcleo profundo del corazón. Una diferencia crucial entre el budismo Vajrayana y el Dzogchen es que el Dzogchen va directamente al corazón del asunto, al centro del mandala, mientras que en el Vajrayana uno se aproxima entrando por la puerta principal, donde los guardianes de la puerta necesitan de una ofrenda. Tenemos que pagarles una cuota, un impuesto, debido a nuestra humildad o sentido de insuficiencia, y solo después podemos entrar. Hay allí un ritual de entrada, un ritual comunitario, que nos muestra lo que ocurre de una manera muy formulista. Después de esos rituales iniciáticos, empoderamientos y autorizaciones, que marcan etapas en un proceso de aprendizaje, a través de la comprensión intelectual, trabajamos hacia el conocimiento del centro. Esto lleva mucho tiempo. El budismo Vajrayana y sus procesos son el producto de siglos de desarrollo en el contexto cultural asiático. A mi modo de ver, el proceso de aprendizaje del Vajrayana en su forma tibetana, aunque puede asimilarse de forma intelectual, no es compatible con nuestra cultura cristiana en un sentido existencial, experiencial. Estoy convencido de que la presentación del Dharma, el Dharma del Dzogchen, debe adaptarse a nuestras necesidades. Y nuestras necesidades son las de una cultura que está justo al borde de una comprensión de la naturaleza de la mente. Tal vez ya estamos ahí. La historia nos trajo a este punto. El siglo XX nos condujo aquí. ¿Hay una sensación de cataclismo inminente? Tenemos que adecuarnos al momento. La esencia de la realización del Dzogchen es el reconocimiento de la naturaleza de la mente. Reconocimiento de la naturaleza de la mente es la frase, una frase rica y cargada. ¿Pero qué significa? Significa la comprensión experiencial de nuestro propio ser. Los budistas hablan de la práctica de esta o aquella técnica, de esta o aquella meditación. La práctica describe lo que hacemos para realizar un concepto ideal. La práctica es el método que utilizamos para alcanzar un estado del que carecemos. Pero no es necesario que practiquemos la naturaleza de la mente. Cuando tomamos el camino de la inmediatez, ya estamos allí. Nunca nos hemos separado de la naturaleza de la mente, aunque la mente racional, impulsada por la causa y el efecto en el tiempo, insista en lo contrario. La mente racional insiste en el dualismo de sujeto-objeto, de nosotros y ellos, yo y tú, dentro y fuera. Solo podemos reconocer la inmanencia de la naturaleza búdica cuando la tiranía de la mente racional se afloja, cuando se debilita de alguna manera. En el centro del corazón hay unidad, unicidad, no dualidad. El reconocimiento de la naturaleza de la mente es otra forma de decir, reconocimiento de nuestra no dualidad esencial. La experiencia del ser, la experiencia de la realidad, surge en la resolución de toda dualidad que nuestra mente racional pueda afirmar, la resolución de todo aquello en lo que el lenguaje insista y de todo aquello que las formas de pensamiento representen. La mente racional ha producido las maravillas tecnológicas de nuestro tiempo, la belleza de este espacio en el que estamos sentados y una ciencia extraordinaria. Sin embargo, no hay felicidad en ese universo dualista de la ilusión creada por la mente. La satisfacción final, seguramente, reside en la resolución de la dualidad y no en una representación sofisticada de la misma. Pero aquí no buscamos la satisfacción, no buscamos la felicidad, a pesar de las afirmaciones del Dalai Lama. Lo que nos preocupa es la consciencia. Cuando tengamos la consciencia básica, la satisfacción llega automáticamente como el remolque que sigue al tractor.
Buscamos la consciencia básica, que es la naturaleza de la mente. Buscamos la luz de la mente. Estamos mirando esa luz. Esa es una mejor manera de decirlo. La mente racional crea una brecha entre el concepto y su realización, y esa brecha es el embrollo en el que nos encontramos. La mente racional se imagina una meta diferente a la forma de lo que sea que se encuentre en la consciencia aquí y ahora, y luego se inventa una técnica para alcanzar esa meta fantaseada. La mente estadounidense es famosa por resolver problemas prácticos y formular técnicas. Esa facilidad goza de una elevada estima en esta cultura y de hecho en todo el mundo actual. Pero aquello que los yogis y yoginis del Dzogchen conocemos como realidad reside justamente en la revelación desnuda de la luz de la mente, aquella que solo se muestra en el colapso de la mente que resuelve problemas. En ese punto estamos en el centro del corazón, mirando hacia afuera, mirando desde adentro hacia afuera, en una experiencia unitaria, sin separación, unidos con lo que sea que esté sucediendo. Esa consciencia tiene lugar en el momento atemporal del aquí y ahora. Ocurre donde ya estamos, porque nunca podemos separarnos del aquí y ahora. Desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta el final del último suspiro en nuestro lecho de muerte, permanecemos en el aquí y ahora, querámoslo o no. Y la experiencia directa de ello nos da la realización de Buda, el reconocimiento de la naturaleza de la mente. En la tradición del Dzogchen, el aquí y ahora se representa como una vasta extensión. Longchen, como en Longchen Rabham, el nombre del yogi y poeta más grande. Longchen designa el aquí y el ahora, donde siempre estamos, en la inmediatez del momento. Olvídate del espacio-tiempo multidimensionales. El aquí y ahora es un momento atemporal, sin dimensión. No hay extensión espacial ni temporal en el instante mismo donde acontece esto que escuchamos, este estar sentados, esta respiración, este pensamiento. En el instante mismo no hay separación. Esta solo existe cuando miramos hacia atrás, cuando la mente racional entra en acción, cuando hay un ego pensante, un yo que hace esto o lo otro. Y con esa percepción, inmediatamente, se presenta todo el universo dualista. En ese universo somos islas, por supuesto. La consciencia individual es una isla en ese océano, un planeta en ese universo. Y tenemos miedo, debido a la fragmentación y la separación. Y en ese miedo proyectamos diferentes ideas sobre dónde estamos y quiénes somos, según nuestro karma. Creemos que esas proyecciones son la realidad y que esa realidad es verdadera. Pero todo lo que vemos son los diversos reinos del samsara, producidos por diferentes estados psicológicos que nos definen como entidades separadas. Pero creemos en eso, creemos en lo que proyectamos como real. Todo el mundo tiene una idea diferente de lo que ocurre, pero todo es una ilusión. Lo que es real y verdadero es lo que todo el mundo experimenta en común todo el tiempo. Por lo tanto, es obviamente falso que mi visión personal y cambiante de lo que es real sea la visión de lo que es verdadero. Si mi visión es diferente de la de los demás, entonces es una ilusión, más bien un engaño. La única experiencia acerca de la que todos podemos estar de acuerdo, en tanto que realidad, donde no hay absolutamente ninguna discusión, es el aquí y ahora no dual, la realidad de este momento atemporal de experiencia, la experiencia directa de la naturaleza de la mente. Todo el mundo aquí está de acuerdo con eso, al menos todos los que han tenido la intuición de la naturaleza de la mente saben de lo que estoy hablando, por supuesto, y no es porque seamos budistas. De lo que hablo aquí es del legado fundamental del hecho de ser seres humanos, la experiencia sensorial
del aquí y ahora. Ramana Maharshi. Citas extractadas de diversas obras. Maya no es algo falso, aunque tenga aspecto de serlo, sino que es el aspecto activo de la realidad. Es quien crea las formas en la conciencia, y forma implica variedad, lo cual produce el espejismo. Pero claro, toda esta variedad está única y exclusivamente en la conciencia. Solo está en la mente. Un alma individual, al ver a otro alma individual, se olvida de que es idéntico al otro y lo ve como algo distinto de sí mismo. Pero en cuanto dirige la atención hacia la conciencia, que es su propia naturaleza, y no hacia la forma, se esfuma el espejismo de la diversidad o de la separación, de la misma forma que se acaba un sueño cuando uno se despierta. El pensamiento y la acción constituyen una unidad integral y única. Esta energía creativa, que está implícita en la inteligencia pura, recibe varios nombres, uno de los cuales es Maya o Shakti, la creadora de formas o imágenes. Conocer el ser es ser el ser, y ser quiere decir existir. Nadie niega que exista, de la misma forma que nadie niega que tenga ojos, a pesar de que sea incapaz de vérselos a sí mismo. El problema radica en tu deseo de objetivar el ser, igual que haces de los ojos un objeto cuando les colocas delante de un espejo. Estás tan acostumbrado a la objetivación que has olvidado todo conocimiento de ti mismo por la sencilla razón de que el ser no se puede objetivar. ¿Quién quedaría para conocer al ser? ¿El cuerpo inerte? Te pasas el tiempo hablando y pensando en tu yo, pero cuando te preguntan algo al respecto, niegas saber algo de él. Tú eres el ser, pero andas preguntando cómo conocerlo. La gente habla de visiones divinas, pero las describe de forma distinta, incluyéndose ellos mismos en las visiones. Hasta un hipnotizador puede hacer que una persona vea escenas y fenómenos extraños, los cuales calificáis de trucos y juegos de manos, mientras que al otro lo ensalzáis como algo divino. ¿Dónde está la diferencia? La realidad es que todas las visiones son algo irreal, tanto si provienen de los sentidos como si provienen de la mente en forma de conceptos puros. Esta es la verdad. A Sankara le criticaron su punto de vista sobre Maya porque no lo comprendían. Según él, Brahman es real, el universo es irreal y Brahman es el universo. No se paró en el punto 2 porque el tercero es la explicación de los otros dos. Significa que el universo es real si se percibe que es el ser, pero es irreal si se percibe como algo separado del ser. Maya y la realidad son exactamente lo mismo. Turiya significa el cuarto estado mental, pero realmente solo hay 3 estados mentales, y Turiya no es el cuarto estado, sino algo distinto que subyace a los otros 3. La gente no lo entiende fácilmente, y por eso se dice que es el cuarto, pero es el substrato de todos los fenómenos mentales, y no algo diferente a ellos, sino la única realidad, el verdadero ser de todos nosotros. Los 3 estados mentales solo aparecen como fenómenos fugaces sobre Turiya para hundirse finalmente en él, como las imágenes del cine solo son sombras que pasan fugazmente sobre la pantalla. Se mueven de aquí para allá y cambian constantemente, mientras la pantalla permanece idéntica en todo momento. Turiya es otro nombre para el Atman. Cuando somos conscientes de la vigilia o del sueño onírico, permanecemos inconscientes del Atman, Turiya, el ser que hay debajo de los 3 estados, la única realidad aquí y ahora. No hay nada más. El ñani, o realizado, no se halla durmiendo ni despierto,
sino en un estado intermedio que posee la conciencia de la vigilia y la quietud del sueño profundo, y que podemos llamar Jagrat, Shushupti o dormir despierto, distinto del sueño o la vigilia por separado. Ati Jagrat y Ati Sushupti, más allá de la vigilia y el sueño profundo, un estado de perfecta quietud mental y al mismo tiempo consciente, que se halla en el intervalo entre dos estados mentales o dos pensamientos sucesivos, y es la fuente de la que surgen los pensamientos. Está usted en el reino de los cielos. El reino que menciona la Biblia y esta tierra no son dos regiones distintas. El reino está en usted, dice la Biblia, y eso quiere decir que el ñani ve esto como el reino de los cielos, mientras que los demás lo ven como este mundo. La diferencia solo reside en el punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el ser? No hay diferencia alguna entre ellos. La mente vuelta hacia adentro es el ser, y vuelta hacia el exterior se convierte en ego y mundo. Como el oro constituye muchos ornamentos de distintos nombres, pero todas las joyas son oro. Los nombres y las formas son muchos, el ser solo uno. La mente no existe separada del ser, mientras que el ser existe sin la mente. Si usted no es el cuerpo y no tiene la idea «yo soy el hacedor», las consecuencias de sus buenas o malas acciones no le afectarán. ¿Por qué habla usted sobre las acciones que el cuerpo lleva a cabo? Yo hago esto o yo hice aquello. Mientras usted se identifica con el cuerpo, de esta manera usted es afectado por las consecuencias de las acciones. Es decir, mientras usted se identifica con el cuerpo, usted acumula karma bueno y malo. Mientras el sentimiento yo estoy haciendo está aquí, uno debe experimentar el resultado de sus actos, bien sean buenos o malos. ¿Cómo es posible borrar un acto con otro? Cuando el sentimiento de que yo estoy haciendo se pierde, nada afecta a un hombre. A menos que uno realice el sí mismo, el sentimiento yo estoy haciendo jamás se desvanecerá. Todo lo que un ñani hace es para los demás solamente. Si hay cosas que tiene que hacer para los demás, él las hace, pero los resultados no le afectan. Haga lo que haga, no hay ningún mérito y ningún demérito en ello. Hace solamente lo que es más apropiado según el patrón del mundo aceptado, nada más. Si usted toma lo que viene, sin ningún apego especial y sin ningún deseo de más de lo mismo o de una repetición de ello no le perjudicará a usted conduciéndole a posteriores nacimientos. Por el contrario, si usted lo disfruta con gran apego y desea naturalmente más de lo mismo, ello no podrá evitar conducir a más y más nacimientos. Mientras usted tiene el sentimiento de ser un ego, todo eso es verdad. Cuando el sentido del ego se destruye, todo eso es no verdadero. ¿El libre albedrío de quién? Mientras hay el sentido de ser el autor, hay el sentido del disfrute y del libre albedrío individual. Pero si este sentido se pierde a través de la práctica de la indagación, vichara, la voluntad divina actuará y guiará el curso de los aconteceres. El sino, el destino, es vencido por ñana, el conocimiento del sí mismo, el cual está más allá de la voluntad y del sino. El libre albedrío tiene su campo de acción en asociación con la individualidad. Mientras la individualidad perdura, hay libre albedrío. Todas las escrituras se basan sobre este hecho. Descubra a quién le importa el libre albedrío o el destino. Descubra de dónde surge y more en su fuente. Si usted hace esto, ambos son trascendidos. Ese es el único propósito de discutir estas cuestiones. ¿A quién le vienen estas preguntas? Descubra y sea en paz.
Hay solamente dos vías para conquistar el destino o ser independiente de él. Una es indagar para quién es este destino y descubrir que solamente el ego está sujeto al destino y no el sí mismo, y que el ego es no existente. La otra vía es matar al ego entregándose completamente al Señor, dándose cuenta de la total impotencia de uno y diciendo todo el tiempo: no yo, sino tú, oh Señor, abandonando todo sentido de yo y mío, y dejando que el Señor haga lo que quiera con usted. La entrega jamás puede considerarse como completa mientras el devoto quiera esto o aquello del Señor. Viendo el mundo, el sabio ve al ser, que es el substrato de todo lo visto. El no sabio, vea el mundo o no, es ignorante de su verdadero ser. Tomemos como ejemplo las escenas en la pantalla de un cine. ¿Qué es lo que está enfrente de ti antes de que la película empiece? Meramente la pantalla. En esa pantalla ves toda la proyección y todas las escenas parecen reales. Pero si tratas de cogerlas, ¿qué es lo que agarras? Solamente la pantalla. Cuando finaliza la película, cuando las escenas han desaparecido, ¿qué es lo que queda? De nuevo, la pantalla. Lo mismo pasa con el ser. Es lo único que existe, pero las escenas vienen y van. Si te agarras al ser, la aparición de las escenas no te engañará. No tiene la menor importancia que las escenas aparezcan o desaparezcan. Ignorando el ser, el no sabio piensa que el mundo es real. Al ignorar la pantalla, solo ve las escenas, como si éstas estuviesen aparte de ella. Por lo tanto, si uno sabe que sin el que ve no hay nada que ver, tal como sin la pantalla no hay escenas, no se deja engañar. El sabio sabe que la pantalla, las escenas y el acto de ver son el mismo ser. En las escenas, el ser está en su forma manifestada. Sin las escenas, permanece en su forma no manifestada. Al sabio le trae sin cuidado si el ser está de una forma o de otra. Él siempre es el ser. Pero el no sabio, viendo al sabio activo, se confunde. Y ahora, y si todavía no te ha quedado claro, vamos a resumir todavía aún más. Te voy a dar las frases, las claves más importantes de lo que hemos escuchado. El Dzogchen es estar aquí y ahora. Trata de lo esencial que siempre subyace. No se trata de lo que queremos ser, sino de lo que ya somos, de lo que hemos sido desde el tiempo sin principio, desde el tiempo inmutable. No hay ningún dogma, no hay ninguna doctrina, no hay ningún texto. Simplemente está el reconocimiento de lo que somos, de la naturaleza esencial de nuestro ser. Todo lo que hacemos es la expresión de la naturaleza búdica. Cualquier cosa que hagamos es pura en el principio, en el medio y en el final. Ninguna cosa puede salirse nunca de su pureza esencial. No hay nada que aprender, nada que debamos procesar con la mente racional. Lo que sea que se infiera intelectualmente será siempre una irrelevancia. El Dzogchen va directamente al corazón del asunto, al centro del mandala. Reconocimiento de la naturaleza de la mente. Significa la comprensión experiencial de nuestro propio ser. No es necesario que practiquemos la naturaleza de la mente. Nunca nos hemos separado de la naturaleza de la mente, aunque la mente racional, impulsada por la causa y el efecto en el tiempo, insista en lo contrario. En el centro del corazón hay unidad, unicidad, no dualidad. El reconocimiento de la naturaleza de la mente es otra forma de decir reconocimiento de nuestra no dualidad esencial. La mente racional se imagina una meta diferente a la forma de lo que sea que se encuentre en la consciencia aquí y ahora, y luego se inventa una técnica para alcanzar esa meta fantaseada.
Desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta el fin del último suspiro, en nuestro lecho de muerte, permanecemos en el aquí y ahora, querámoslo o no. Y la experiencia directa de ello nos da la realización de Buda, el reconocimiento de la naturaleza de la mente. Olvídate del espacio-tiempo multidimensionales. El aquí y ahora es un momento atemporal sin dimensión. En el instante mismo no hay separación. De lo que hablo aquí es del legado fundamental del hecho de ser humanos, la experiencia sensorial del aquí y ahora. Maya no es algo falso, aunque tenga aspecto de serlo, sino que es el aspecto activo de la realidad. Es quien crea las formas en la conciencia, y forma implica variedad, lo cual produce el espejismo. El universo es real si se percibe que es el ser, pero es irreal si se percibe como algo separado del ser. Maya y la realidad son exactamente lo mismo. Turiya no es el cuarto estado, sino algo distinto que subyace a los otros tres. Es el substrato de todos los fenómenos mentales, la única realidad, el verdadero ser de todos nosotros. Es otro nombre para el Atman, la única realidad aquí y ahora. No hay nada más. El reino está en usted, dice la Biblia, y eso quiere decir que el ñani ve esto como el reino de los cielos, mientras que los demás lo ven como este mundo. La diferencia solo reside en el punto de vista. La mente vuelta hacia adentro es el ser, y vuelta hacia el exterior se convierte en ego y mundo. Mientras usted se identifica con el cuerpo, usted es afectado por las consecuencias de las acciones, es decir, usted acumula karma bueno y malo. Cuando el sentimiento de que yo estoy haciendo se pierde, nada afecta a un hombre. Mientras hay el sentido de ser el autor, hay el sentido del disfrute del libre albedrío individual. Mientras la individualidad perdura el libre albedrío, todas las escrituras se basan sobre este hecho. Descubra a quién le importa el libre albedrío o el destino. Si usted hace esto, ambos son trascendidos. Viendo el mundo, el sabio ve el ser, que es el substrato de todo lo visto. El no sabio, vea el mundo no, es ignorante de su verdadero ser. El sabio sabe que la pantalla, las escenas y el acto de ver son el mismo ser. En las escenas, el ser está en su forma manifestada. Sin las escenas, permanece en su forma no manifestada. Al sabio le trae sin cuidado si el ser está de una forma o de otra. Él siempre es el ser. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.